Buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos a un capítulo más de esta serie de videos que traemos por medio de su página de Facebook Psicosalud. El día de hoy hablaremos de un tema que es bastante recurrente en todas las empresas, ya que los conflictos se dan por simple naturaleza de nuestra sociedad. Como sabemos, todas las empresas son organizaciones, y como organizaciones compuestas por seres humanos, los conflictos son completamente inevitables. Por ello, el secreto está en saber manejarlos y prevenirlos hasta donde sea posible, pero aceptando que es imposible que no ocurra. Pero, ¿qué son los conflictos laborales? Bueno, iniciaremos diciendo que en el lugar de trabajo pasamos muchas horas, valga su redundancia, trabajando con un resto de compañeros, y hay que tener en cuenta que cada uno de ellos cuenta con una personalidad única y unos valores, por lo que al relacionarlo con los demás es muy fácil que se generen discusiones. Por lo tanto, las disputas laborales son algo bastante habitual dentro de todas las empresas, y dada su alta complejidad para resolverlas, se hace necesario que los responsables del Departamento de Recursos Humanos conozcan cuáles son los sistemas de resolución de conflictos laborales. Pero cuidado, porque estas disputas que se dan dentro de la empresa tienden a afectar negativamente la productividad. Es cierto que existen ambientes físicos o tareas que pueden provocar más conflictos laborales que otros, pero lo que no cabe duda es que cuando las personas van a trabajar en un ambiente tranquilo, se sienten más felices y están más predispuestas a trabajar de buena manera, es decir, son más productivos para la empresa. Por lo tanto, es imprescindible prevenir los conflictos laborales. Pero, ¿sabes cómo prevenir estos malos conflictos laborales? Perdón, estos malos entendidos que se dan y que generan estos conflictos laborales. ¿Conoces las técnicas que puedes emplear para solucionar las discusiones que se producen en las empresas? Bueno, como responsable de recursos humanos o como jefe, debes saber que tienes que aprender cómo actuar en caso de un conflicto laboral. Y es que si quieres tener una guía completa sobre cómo actuar en estos casos, aquí el día de hoy te daremos una serie de pasos y realizaremos un análisis de cómo resolver estos conflictos y qué los causan. Pero regresando a la pregunta, ¿qué son los conflictos laborales? Bueno, se puede definir como que son todas aquellas discusiones que son producidas en el entorno laboral por alguna causa. Siempre tienen una causa. Por lo tanto, pueden ser discusiones entre personas o grupos de personas que interactúan para conseguir el objetivo que les marca la empresa. Estas disputas son muy frecuentes y cuando surgen debes de saber cómo abordarlas para poderles dar solución lo antes posible. Así que prosigamos, ni más ni menos con comprender qué causa los conflictos laborales. ¿Qué causas provocan estos conflictos? ¿Es que acaso nacen solo porque sí? Pues no, como aprenderemos, en realidad hay siempre un motivo detrás de un conflicto. Bueno, para que sepas prevenir antes que nada y resolver estas desagradables disputas que se dan, es necesario que conozcas las causas que la provocan. Así que iniciemos con ellas. La primera es la escasez de recursos. Y es que los trabajadores necesitan, para llevar a cabo sus tareas, determinados recursos, como ordenadores, hojas, etc. En una empresa donde estos escasean, puede provocar que los trabajadores compitan por ellos y ser así un origen de determinados desacuerdos. Por ello es importante brindarle todo lo necesario al trabajador para que pueda trabajar. Luego tenemos las diferentes percepciones, y es que los trabajadores pueden tener diferentes puntos de vista sobre una determinada situación. Estos puntos de vista pueden llevar a la confrontación de ellos y generar discusiones y la consiguiente resolución de estos conflictos laborales es precisamente empezar a comprender estas diferentes percepciones para llegar a un consenso y darse cuenta que a pesar de que muchas veces vemos de forma distinta las cosas, casi siempre queremos exactamente lo mismo, que es, en el caso de la empresa,
el beneficio de esta misma y, por supuesto, cada empresa, cada empleado necesita o quiere una serie de objetivos y nos parecemos más de lo que somos distintos. Luego están los diferentes objetivos. La empresa debe marcar con la máxima claridad posible sus objetivos. ¿Pero por qué? Bueno, lo que sucede es que estos malentendidos en los objetivos puede llegar a generar conflictos. Y es que si cada trabajador hace sus tareas por alcanzar un objetivo personal y no el común de la empresa, muchas veces se darán conflictos que se pueden prevenir con una comunicación clara. Otro es la distribución de tareas deficiente. Cada empleado debe de tener detalladas y por escrito cuáles son sus tareas. Esto es debido a que si ejerce funciones que no le corresponden a las exigidas por su puesto de trabajo, puede dar lugar a conflictos laborales por desempeñar las tareas de otros compañeros o bien, justamente lo contrario, por no desarrollar sus propias tareas y generar sobrecarga de trabajo entre los demás compañeros. Otra fuente muy común de conflictos es la mala comunicación. Una deficiente comunicación puede provocar malos entendidos entre trabajadores o entre trabajadores y el gerente. Así que es importante que los empleados tengan claras las políticas de la empresa. Luego están los valores personales contradictorios. Cada uno de los empleados tiene sus propios valores personales. Esto puede ser debido a diferencias culturales o religiosas y la no aceptación de un enfoque mutuo, lo cual puede llevar a discusiones laborales que se pueden discutir o se pueden resolver normalmente por medio de campañas de concientización. Luego están las distintas maneras de trabajar. Cada trabajador tiene una forma distinta de desempeñar sus tareas, por lo que esto puede originar malos entendidos. Un ejemplo muy claro de esto son precisamente las brechas que ocurren entre las distintas edades, debido a que muchas veces los trabajadores que ya tienen bastantes años de estar en las empresas tienden a ser más conservadores en sus formas de trabajar, mientras que los que están recién ingresando o tienen otra edad pueden tener metodologías distintas o tener ciertos conocimientos distintos. Luego está debido por la presión laboral. Cuando a los trabajadores se les exige la realización de un trabajo en una determinada fecha, puede provocarles presión y de esta manera son más susceptibles a generar conflictos, por lo que es más fácil que se produzcan los altercados. Ahora bien, habiendo analizado sus causas de estos conflictos, proseguiremos a pensar, o mejor dicho, a abordar los tipos de conflictos laborales que existen. La resolución de conflictos laborales implica saber a qué tipo de disputa nos enfrentamos. Los conflictos laborales se pueden clasificar de diferentes maneras según el enfoque que utilicemos. Iniciamos con los tipos de conflictos de trabajo según las partes que intervienen. El primero es el conflicto intrapersonal. Este se produce en la misma persona debido a valores contradictorios entre lo que se le pide y lo que cree correcto. Luego está el conflicto interpersonal. En él intervienen varias partes. Normalmente suele producirse entre empleados y superiores o entre los mismos compañeros. También se puede dar entre empleados y clientes. Luego está el conflicto intragrupal, que es precisamente el que se produce dentro de un mismo grupo. Y el intergrupal sucede entre distintos grupos. Por último, el interorganizacional se da entre dos o más organizaciones. Luego tenemos los tipos de conflicto de trabajo según las causas que lo motivan. El primero es el conflicto de relación y suele producirse al chocar diferentes personalidades. Luego es el conflicto de información, se da debido a malos entendidos. Luego tenemos el conflicto de intereses, cuando cada uno tiene unas necesidades y hace sus tareas obstaculizando las de los demás o bien dicho los intereses de otros. Luego tenemos los conflictos estructurales, que se producen por desigualdades culturales o educacionales en cuanto a los roles. Por último, los conflictos de valores. Estos se dan cuando un empleado intenta imponer sus valores a otros.
Luego tenemos los tipos de conflicto de trabajo según su naturaleza. El primero es el conflicto. Hay conflictos que son falsos, mientras que otros sí son conflictos verdaderos. Es decir, que muchas veces se deben a una mala percepción de la situación cuando no existe ni siquiera una razón verdadera para llegar a ese conflicto. Luego tenemos el llamado conflicto contingente. Puede solucionarse fácilmente, normalmente al analizar diferentes alternativas. Está el conflicto desplazado, que tiende a ser un conflicto menor que esconde a un conflicto mayor, el cual es realmente el que se debería disputar y no ese conflicto menor. Luego está el conflicto mal atribuido, cuando los que intervienen en un conflicto no se han percatado de su existencia y normalmente le echan la culpa o analizan de mal manera la información y por lo cual no se pueden resolver estos conflictos ya que ni siquiera es el verdadero. Por último tenemos los tipos de conflictos que suceden en el trabajo según su resultado. El primero es el conflicto constructivo. Este se da cuando se ha llegado a un acuerdo que satisface a todas las partes, es decir, que es un conflicto que es positivo debido a su naturaleza. Luego está el conflicto destructivo, en el cual no se ha encontrado una solución, por consiguiente no se llega a ningún avance y la situación queda exactamente igual. Ahora bien, habiendo analizado qué son los conflictos laborales y cuáles son sus causas, así como los tipos que existen, empecemos ya a lo que realmente es el quid de la cuestión de este video, y es cómo prevenir los malos entendidos y después veremos cómo resolver los conflictos. Y es que siempre es mejor prevenir que tener que recurrir a la resolución de conflictos laborales. Así que mencionaremos una serie de claves que debes aplicar para minimizar las posibilidades de que ocurran, porque como ya dijimos, es imposible que no ocurran. El primero es una comunicación adecuada. Los trabajadores deben de tener siempre las indicaciones claras y completas de las tareas que deben desempeñar en su puesto de trabajo, incluidos los plazos y las maneras de desarrollarlas. Es muy importante que la comunicación se base en el respeto y la educación de unos a otros. Luego está el definir la política de la empresa. Los empleados deben saber en todo momento quiénes desempeñan el liderazgo, cuál es el organigrama de la empresa, los objetivos y las responsabilidades que se le exigen, así como saber cuáles son las vías de comunicación. Esta es sumamente importante y es nombrar a responsables. Para ayudar a prevenir estos conflictos, es fundamental nombrar a una o varias personas como responsables de la prevención de estas discusiones y encargarles que detecten las posibles causas que puedan provocar estos conflictos y actúen sobre estas. Este personal no puede ser cualquier persona, sino que tiene que tener cierta capacitación o conocimientos para poder analizar de forma objetiva la situación. Luego está empatizar y negociar. Hay que hacerles entender a los empleados que todos tenemos una personalidad y necesidades diferentes, por lo que es muy importante concientizarles de que deben ponerse en el lugar del otro para comprenderlo y ser capaces de llegar a acuerdos por el bien de las relaciones dentro de la empresa. Hoy sí, llegamos a las técnicas de resolución de conflictos en el trabajo. Aquí analizaremos una serie de técnicas, las cuales algunas son un poco más sencillas de desarrollar y otras un tanto más difíciles, pero todas dan resultados muy positivos. La primera es ni más ni menos que el arbitraje. Esta técnica suele emplearse para resolver situaciones que son graves, que requieran una rápida solución. Consiste en que una tercera persona, que puede ser tú como responsable de recursos humanos o como jefe o como líder, después de haber escuchado a las partes, proponga una solución. Normalmente es la que menos resultados satisfactorios da, ya que las personas no resuelven el conflicto por sí mismas, sino que otro les dice lo que tienen que hacer. Luego está la facilitación. Se aplica para resolver conflictos de baja o media gravedad. Consiste en que una tercera persona neutral, como ya vimos, ayude a que dialoguen las partes implicadas. Pero ojo, en esta facilitación él no da una solución al conflicto, ya que esta solución vendrá
de un consenso entre dichas partes. Tiende a ser muchísimo más larga a comparación de la anterior, pero normalmente la satisfacción es mucho mayor, ya que son las mismas personas las que encuentran la solución al conflicto. Luego está la mediación. Esta se aconseja utilizarla cuando la negociación entre las partes para alcanzar una solución común está en un punto muerto. Y es que muchas veces nos dejamos llevar, ya sea por el orgullo o porque creemos que nuestro punto de vista es el verdadero y no llegamos a un consenso. Esta técnica es algo más formal que la facilitación y consiste en que una persona, que puede ser tú como mediador, debes de crear un ambiente propicio para que se entiendan. Por último, antepenúltimo tenemos la indagación. Esta consiste en la intervención de una o varias personas que son expertas para que hagan una serie de valoraciones y recomendaciones para solventar este conflicto. Es aconsejable realizar esta técnica antes de la siguiente, que es la negociación. Esta técnica es considerada como la mejor, pero siempre no es posible que se produzca. Se trata de que las personas que intervienen en la disputa laboral intenten, de forma pacífica y respetuosa, llegar a una solución que resuelva el problema. Es bastante parecido a la mediación, pero normalmente en esta no hay tanta intervención de la persona externa en el sentido de darles consejos, sino más bien son las mismas personas las que discuten, y es un poco complicada, ya que es muy fácil que los ánimos se calienten, por lo cual es la mejor, pero también es la más difícil de realizar. Les agradezco por haber llegado hasta este punto. Este fue un video un poquito largo, pero era muy importante abordar este tema dentro de nuestra planificación, ya que es un tema importantísimo en toda empresa. Los espero el próximo jueves con un video más que será de su agrado. Soy Fernando Méndez y me despido el día de hoy deseándoles lo mejor. Bye.